Bueno, el total de salario devengado, ¿verdad? No sé si lo logró averiguar, pero siempre son el total de horas trabajadas multiplicado por el salario por hora. Tenemos que el Seguro Social les había dicho que cuando uno no conoce alguna especie de cálculo y me dan el informe, si yo tengo el resultado que es 17.9 y yo sé que se le está aplicando un porcentaje al salario bruto, que es este que está aquí, pues yo puedo hacerlo al revés, ¿no? Dividir 17.98 entre 290 y ahí saco la fracción que me da ese valor. Habiendo hecho ese cálculo, yo se lo mostré en la pizarra, creo que la última vez que nos vimos, quedamos de que era 6.2%. Por lo tanto, me paro aquí y le digo al total de salario de vengado, multiplícalo por 6.2%. Y ella lo usa como un factor. Esto no es formato, porque ella no va a propagar eso, sino más bien que ella le aplica el 6.2 a ese sueldo bruto. Quedamos de que Medicare es el total de vengado multiplicado entonces por la deducción que le corresponde, que sería 1.45%. Eso es ley, ¿verdad? Los contables saben eso. El seguro por incapacidad entonces sería ese total de vengado multiplicado por 0.3%. Y ella me hace el cálculo correspondiente. La contribución sobre ingreso, entonces yo le di la tasa de retención de contribuciones, que es esa, a la que entonces se le aplica al total del salario de vengado, que sería entonces esta cantidad multiplicada, o sea, ese punto decimal multiplicado entonces por ese valor. El total de las retenciones va a ser la suma de todos estos numeritos, que es en realidad lo que le quitan al empleado, ¿verdad? Yo podría sumarlos uno por uno, pero yo creo que es más fácil si le ponemos la función sum. La función sum lo que requiere es un solo diálogo. Esa función es bien sencilla, uno simplemente las escribe. Yo le di el nombre y inmediatamente sabe lo que tiene que hacer. Es igual, sum, abre paréntesis, y si yo sé lo que tengo que hacer, el diálogo lo que me pide es que le dé la colección de números, yo lo que hago es que hago una selección de esos números. No tengo que ir al diálogo de arriba. Cierro paréntesis y si lo hice bien, ella ya retiene el valor adecuado. El salario neto en ese caso sería entonces el bruto, ¿verdad? El total del salario de vengado menos el total de las retenciones, con lo que se queda el gobierno. Y eso es lo que en realidad la persona recibe en su cheque, 240 con 85 centavos más o menos, partiendo de una paga de 290, ¿verdad? Estas dos las voy a dejar para lo último. Aquí tengo todos estos cálculos. Se recordarán que yo les dije que un truquito bueno es cuando uno tiene alguna especie de cálculo dentro del cuerpo, que es buscar la crucecita de abajo de la celda que tiene el cálculo y propagarla alando el resto de la celda. Ese truco es bueno, pero si yo lo voy a hacer en esta y luego en esta y esta, etcétera, más fácil es yo seleccionar todas ellas porque ellas hacen lo mismo. Estaría repitiendo el mismo proceso con la misma columna en diferentes momentos. Pues lo que hago es que hago todas las columnas a la misma vez, como es en el cuerpo. Entonces, en vez de hacerlo 7 veces, lo que tengo que hacerlo es una sola vez. Eso es un buen truco. Y ahí se ahorra mucho más tiempo. Así que ya tengo todos los cálculos propagados. Todas las deducciones. Tengo calculado hasta el salario neto. Ahora voy a continuar entonces con estas dos columnas. La pregunta aquí fue que si el salario que está haciendo la persona, ¿verdad?, por hora, si es menor a 7.25, que es lo que es la ley. Así que les quiere que le diga y le tome esa decisión. Quedamos de que eso requiere, déjame acercar un poquito la hoja, quedamos de que esa decisión la puede tomar la hoja, así que yo no tengo que ir uno por uno a chequearlo, porque si son muchos empleados eso puede tomar mucho tiempo. Y para eso tenemos la función if, que se pone, es igual, if, podría ir al diálogo, pero el diálogo yo creo que es más complicado, hay que tomar muchos pasos. Si yo sé más o menos cómo funciona la función if, genéricamente hablando, ella lo que requiere es 3 partes. ¿Cuál es la pregunta? O sea, la prueba que tiene que hacer. ¿Qué pasa si la evalúa diciendo que sí? ¿Qué pasa si la evalúa diciendo que no? Y mientras yo siga esta reglita, pues no debo tener mucho problema. La pregunta es, para hacer la primera parte, si este salario es menor a 7.25, o sea, el salario mínimo federal. Coma, rapidito, no puede haber espacio.
Si la contestación, ahora ya voy a la segunda parte del if, es que sí, pues entonces yo puedo decirle que ella va a hacer. En este caso yo lo que quiero es que ella me escriba literalmente la palabra sí. La tengo que poner en doble comilla porque si no la confunde con un número y va a dar error. Y por último, la tercera parte, ahora, ¿qué pasa si es falso? ¿Qué hago? Pues entonces en el caso de que sea falso, yo lo que le digo es doble comilla, queriendo decir no hagas nada. Simplemente déjala en blanco. Y ahí le doy enter. En este caso, este primer individuo gana 7.25 ya, así que va a decir que es falso. Pero si yo propago entonces ahora la función al resto de la hoja, ella me va a localizar los que sí hicieron menos de 7.25. Así que si yo la evalúo nuevamente, ella cogió al E8, a esta persona que gana 7 pesos, y preguntó si es menor a 7.25, por lo tanto ella tiene que estar obligada a escoger el fee. En el caso del que está más arriba, gana 8 pesos, así que es menor que 7.25. No, no lo es, por lo tanto no puede escoger el sí, entonces se va al no, y lo que hace es que me la deja en blanco. Varios de ustedes tienen que hacer ese tipo de decisiones para poder completar ciertas partes de la hoja. Y así ella determina quiénes son los que ganan menos del sueldo mínimo federal.